Tenéis la educación que merecéis. Esta carta, publicada en la revista Zenda, se ha hecho viral en toda España tras compartirla y recomendarla el propio Arturo Pérez Reverte. Su autor fue profesor en Alhama durante 11 años en el IES Miguel Hernández. Arístides Mínguez, sin pelos en la lengua, arremete contra el sistema educativo en nuestro país, amparado en unas leyes tras otras según los colores de los gobiernos. Arístides es además un arduo defensor de la enseñanza de las culturas clásicas como base tanto de la ciencia como de las letras. Esta semana le hemos entrevistado en Telealhama. Aunque hace ya algunos años que Arístides Mínguez dejó el IES Miguel Hernández, su huella durante los 11 años que fue profesor perdura en muchos de sus alumnos y amigos con los que sigue manteniendo relación en Alhama. Si hace unos años se hacía conocido su vídeo Gracias Grecia tras la grave crisis económica que sufrió el país heleno, ahora Arístides vuelve a hacerse viral con una carta que ha compartido y recomendado hasta el propio Arturo Pérez Reverte. Y sobre todo le gustó al otro director, a Arturo Pérez Reverte, que como todo lo que este hombre toca lo convierte en oro. Hizo un par de retuiteos en Twitter hablando de que era imprescindible la lectura y claro, esas cosas se convierten de repente en algo viral que te supera todo lo que había imaginado y todas las previsiones. Hace unos meses, un gran número de opositores a profesores suspendían como consecuencia del gran número de faltas de ortografía que tenían en los exámenes. Arístides lo justifica en su ya famosa carta por el sistema educativo basado en unas leyes educativas que infravaloran el esfuerzo de los estudiantes. Muchísimos aspirantes habían suspendido con un número de faltas de ortografía intolerable, ¿vale? Y entonces yo decía, bueno, ¿y qué es lo que queréis? ¿Qué es lo que queréis si habéis consentido que se os robe la educación? Si habéis consentido que os den una estafa a las diferentes leyes educativas a partir de las que yo llevo y conozco como profesor, llevo ya 30 años en esto casi. Primero la LOCSE, gobernando el PSOE, después otra serie de leyes hasta llegar a la peor para mí jamás parida, que es la LONCE, gobernando por el PP, que ha sido una ley en el que prácticamente arrasa todo lo que queda de educación y de exigencia para los niños. Llega a extremos en que al niño se le regala prácticamente el título. En cuarto de la ESO, un niño con 2 asignaturas suspensas puede promocionar. Se está estudiando una nueva reforma educativa y Arístides Mínguez cuestiona también que para las negociaciones se tenga en cuenta a gente que llena auditorios dando charlas y no clases, pero no se tenga en cuenta a los profesores de trinchera que lidian cada día con sus alumnos. Yo lo único que quería es dar un toque de atención e intentar que la sociedad despierte. Se vuelve a anunciar una nueva reforma educativa. Otra vez no se ha tenido en cuenta para nada a los que estamos metidos dentro de las trincheras, a los que nos mojamos, a los que nos pringamos y nos untamos cuando se aplican unas leyes. Y otras veces se tienen como referentes de educación a gente que son desertores de la tiza, a gente que se ha hecho famoso porque sale en una pantalla de YouTube y ya se cree un experto en educación y sin haber pisado una aula pública o harto de aulas públicas y porque no quiere seguir allí, se inventan este tipo de... y se les considera como profetas, y llenan auditorios y se les tiene en cuenta cuando a lo mejor llevan ya mucho tiempo sin pisar y saber lo que es el sudar la camiseta cuando estás en la trinchera con los críos, que es lo que de verdad importa. El profesor Arístides es un defensor de la cultura clásica como base para el aprendizaje de materias tanto de ciencias como de letras. Mira, hay un gran error, ¿vale?, que se ha tenido ya en cuenta hace bastante tiempo, ¿no? Como que uno tenga que diferenciar si soy de letras o soy de ciencias, ¿no? Cuando los maestros que nos han puesto en marcha, pues por ejemplo, mucha gente critica al griego, critica a las humanidades sin saber que algunos de los grandes pilares de las ciencias son griegos, ¿no? Tú no puedes hablar de Arquímedes, de Tales, de Pitágoras, todas